Allinchamusas kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchu manachu waleq kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis ñuqaypa sutin Maggie. Kunan aparimsaykichis huk hatun takiy paypatas sutikun Santiago Chalar nisqa imarayku. Kunan día apamusaykichis folclore Uruguaymanta ñawpaqta apamuykichis Argentina, Chile, kunan Uruguay uraman qallarisanchis pataman wicharisun. Chanta apamusaq Paraguay, Brasil, chanta watiq Bolivia hina. Hasta wicharisun k'alap kay pacha entero qhawarisun folclore chayman hina riqsirisun imaynachus costumbrinku, imaynachus takinku, chayta qhawarisun tukuy llaqtasmanta, tukuy suyusman nisunman kay pachamanta. Kunan imachus kay huk yachay kashan kay Wikipediapi kay Santiago Chalarpata chanta ñawiripusaykichis kunan parlarisaq Castilla gallupi runa masinchista. ¿Cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Santiago Chalar, un cantante uruguayo. ¿Por qué? Ya anteriormente hemos visto el de Argentina, Chile y ahora Uruguay, luego Paraguay, Brasil y así sucesivamente vamos a ir subiendo por toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, así en todos los países iremos conociendo el folclore de todos los países para conocernos y respetarnos sin que haya más racismo, eliminaremos poco a poco eso y haya una igualdad y un respeto mutuo a todos los seres humanos. Ahora vamos a ver un poquito de su biografía antes de ver el video que he encontrado en YouTube y así veremos qué es lo que nos transmite con su canción y lo que yo sienta pues expresaré. Dice Santiago Chalar, Carlos Alfredo Paravisit Salaberry, más conocido como Santiago Chalar. Montevideo, 25 de septiembre del 1938, 21 de noviembre de 1994. Fue un médico, traumatólogo, poeta, compositor, músico, cantante uruguayo. Alternó los estudios de medicina con los de guitarra. El seudónimo Santiago le eligió en un homenaje a un amigo fallecido en un accidente de avión y Chalar por el apellido de sus antepasados. En su carrera artística logró obtener numerosos premios, discos de plata y discos de oro. Es considerado como uno de los principales folcloristas uruguayos. Bueno, eso está bien. A tiempo que estudiaba guitarra, estudió medicina, se especializó en traumatología y ortopedia, en parte para satisfacer a sus padres que no veían con agrado que solo se dedicara a la música. Se radicó en Minas desde 1974 y trabajó varios años en el Hospital Vital Fuentes y en ocasiones cuando trataba con enfermos deprimidos o que convalecían, tomaba su guitarra y les cantaba canciones para animar. En 1985 creó junto a Santos Insaurralde el Festival Folclórico Minas en abril con el objetivo de recaudar fondos para el hospital. Bueno, como hemos visto, también ha hecho buenas obras para sus compatriotas, para por lo menos ayudar en algo a la humanidad. Hay muchos artistas que han hecho así, como han visto también aquí, los padres no les gustaba antes a que los hijos se dedicaran a cantar o a tocar algún instrumento, porque no era bien visto. Me parece que en toda Sudamérica vamos conociendo ese concepto, ¿no? Ya en Perú también hemos conocido que era así, y en Bolivia también fue así, en Uruguay también ahora. Ya vamos conociendo algo que hay algo similar, ¿no? En las ideas, en el pensamiento de los padres, pero por lo menos ahora tenemos que ir cambiando todas esas ideas para mejorar. Ahora vamos a ir al vídeo a ver qué es lo que nos canta y qué es lo que nos transmite. Bueno, Santiago Chalar va a cantar entrevero. Entrevero quiere decir
mezcla de vivencias entre gente, entre todo lo que rodean, animales, todo lo que pasa más o menos en un lugar así. Eso es entrevero. En quechua sería chajurukuna kausaykunawan kai runaswan, kai kausaypi sería. Eso es lo que vamos a escuchar. A ver qué es lo que nos transmite. Empecemos. El hombre en batalla grita por instintos ancestrales y el grito despierta al miedo dándole paso al coraje. Cargaba el indio a lanzazos, colgando el grito en el aire, tendido sobre el malón como salido de madre. Las montoneras nativas fueron cañón de la sangre cual si alumbrara la tierra toda su furia salvaje. Por eso cuenta la historia singular de los combates, que cuando el indio gritaba, se hacían pedazos los sables. El cielo estaba en calma, de pronto entró pillo los vientos y un huracán de rabias contenidas dio forma al entrevero. Desarraigó tacuara centenaria y las tendió en un vuelo y horizontal se le nancualo y el casco de los otros se hizo trueno. Más que fuerzas en marcha fueron golpes de viento, sin detenerse nunca puma feroz, siempre en acecho. Y el grito bronco que retosa rebotando en los cerros Fueron golpes de se viento, desliza en el monte y se agazapa, sin detenerse retoma la llanura y se hace inmenso. Amagar, siempre en acecho. retiradas en desbande, perderse en el silencio, caracolear los potros y de pronto, con empuje infernal, cargar de nuevo. Lanza facón, sable trabuco, rugiente el entrero, y a dientes sí, a dientes se prendía por el gusto ancestral del cuerpo a cuerpo. Así nació mi patria carga heroica. Wow. Como yo les dije, los artistas van cantando hechos que han pasado y lo que yo entiendo en esta canción, que están contando y al mismo tiempo cantando hechos que han pasado hace años, se puede decir, cuando yo creo que hubo guerra entre países, cuando las mujeres fueron siempre luchadoras, porque en todos los países de Sudamérica las mujeres siempre están mencionadas como heroicas, como en Bolivia las heroínas de la Coronilla, no sé si en Perú también, yo creo que sí hay una mujer inca también, Huacha Cori, no me acuerdo, pero hemos escuchado esa canción con Renata Flores, está aquí en el canal, es una historia también. Hay muchas historias de mujeres heroicas, yo creo que por todas partes de Sudamérica. Y este relato que está cantando es sobre cómo era en ese momento la vivencia entre mezcla. Yo creo que había una confusión tanto que no sabían si a la crianza, a los animales, cuidarlos o dejarlos porque tenían que sobrevivir. Aparte de eso, es como se ha levantado mi país, dice, ¿no? Es como cuando todos los países han empezado a levantarse. Creo que esas historias no debemos olvidar, pero tampoco tenemos que tener rencor ni guardar odio al saber esas historias. Más lo contrario, tenemos que aprender de esas historias y no cometer los mismos errores que han cometido nuestros antepasados para mejorar la situación en nuestros países. Yo como veo que Santiago Chalara es un artista que canta pues con ese sentimiento
los cantantes antiguos solamente podían cantar porque ellos han cantado primero sin micrófono, escuchando a oído, ellos empezaron a cantar y a tocar, y eso es lo importante, seguir conociendo y así vamos a ir aprendiendo también de diferentes culturas. No anini llaqtamasis imaynatachus paykuna takimunku, nimunkumanpis hina imayna yachay hatun nisunman, chantapis takimullantaq, imaynatachus chay llaqtampi o kay suyu Uruguaypi imaynatachus qallarikurqa guerra nisunman, imaynatachus warmi ñawpaqman rinanpaq llaqtan imaynatachus maqanakurqa, paynin indios imaynatachus maqanakuq kanku flechas ninkuwan tukuy ima ñawpaqta mana kanchu pistolas kaqchu, mana ni imas kaqchu, flechas chaykunas ari, imaynatachus warmis chay hina guerrawan kaqtin tukuy lokuyanmanpis hina tukuy ladoman Uruguaykunaswan ripuy munankucha manachus chaywan hina chaqrukunku mayachanchischu imaynachus karqa chay kawsay llakicha kanman karqa imarayku paykuna takimunku llakiwan yuyarinku takiypi imaynatachus llaqtanku kay suyu Uruguay hatarikurqa kikillantataq kay tukuy suyu Sudamérica kikillantataq hatarikunku kay chay kawsayninkupi kanku warmis tukuy ladopi heroínas tiyan llaqtanchispi, heroínas de la Coronilla warmis ichapis Perupi tiyallantaq, ichapis Argentina, Brasil tukuy ladopi kanman, Uruguaypi tukuy ladopi kanman warmis llank'adores imaynatash ñawpaqman apaymunaspa llaqtanta maqanakunku wakin runaswan chantapis nini ari yuyarisunman imaynachus karqa chantapis nini ama chiqnikuywan yuyariychischu chay chiqnikuy qunqanaykichis tiyan nuqanchis t'ukurinanchis tiyan ñawpaqman rinapaq waq hinata manaña ñawpaq hinachu maqanakunanchis tiyan manaña kay pachaqa uqlla runa hina munanakunanchis tiyan runa hina respetakunanchis tiyan runata hina qhawarisunchis kay video chayman hinata umanchiswan t'ukurispa riqsinakusun chayman hina sumaq apanakusun runakamalla si mana nuqanchis apanakusunchu sumaqta kay kawsay llaki kanqa imarayku guerraspis qallarikunman tukuy imapis qallarikunman imapaq runa wañunanpaq runa wañushpa imata apasunman imatapis llakillata atarisun chayman hina mana kusachu chayta mana munaspaqa nuqanchis riqsikunanchis tiyan imaynatachus takimunku imaynatachus t'ukunku kikin nuqanchislachu t'ukunku qankuna uyarisankichis kay videostaqa tukuy t'ukunku munakuypi tukuy t'ukunku sumaq rinapaq tukuy mana waq hinatachu nuqallanchismanta kashan ñawpaqman rinapaq kunan uyarina imaynatachus tukukunqa kayta Que fue libre nomás, libre nomás, libre nomás, solo a golpe de viento y entero. Que fue libre nomás, libre nomás, solo a golpe de viento y entrevero. Solo a golpe de viento y entrevero. Bueno, hemos visto este vídeo, si se han dado cuenta es un vídeo antiguo. Aparte de eso, la canción, ¿no? Todos al cantar dice libre, entrevero. Ha habido una libertad entre tanta mezcolanza, entre tanto enredamiento, como no sé cómo decirlo. Ha habido libertad, pero seguimos así entreverados, enredados con nuestros pensamientos negativos, con nuestro egocentrismo, con nuestro de decir yo no más, yo quiero tener todos los demás, nada, que sean pobres. No, yo creo que tenemos que cambiar eso para que este mundo cambie, por lo menos vivamos en paz y tranquilos, porque si no, no quiero imaginarme qué es lo que va a pasar en este planeta.
Espero que les haya gustado el vídeo, espero que voy a dejar el link del canal donde encontré este vídeo porque yo he buscado artistas uruguayos, muy pocos vídeos, la verdad, hay algunos, pero he querido empezar con uno de los grandes eh, es Santiago Chalar, hay otros también, pero con este he querido empezar para que conozcamos un poquito más la del folclore uruguayo más que todo, ¿no? Y ya luego si alguien de Uruguay pues pedirá alguna otra canción, espero que sí. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente. No ganin ni llaqtamas qankuna uyarsankichis. Paykuna noqanchis wayrajina libre kasuman kusachakaman. Ari noqallanchismanta chayqa imarayku wakinata ukunanchis tiyan manaña noqallapaq imapis kachun paykuna mana noqapaq llank'ankuchu noqa llank'ani noqaman pay pobre waqchas kachunku noqalla qhapaq kasaq nispa mana hina sumaq kay llaqtapi kay kawsaypi sumaq sumaqtachu kawsakusunchis noqanchis sumaqta purikunanchis tiyan chayman hina runa masinchikwan apanakunanchis sumaqta tiyan. Kay kamalla kachun noqa link saqisaq kay canalman qhawarimunaykichispa kay videota ichapis kanman runa masis Uruguaymanta uyarinkuman ichapis waq takiykunas mañamunkuman kusachakaman chayman hina riqsisuman astawan kay folclore tradiciones costumbres ninta kay Uruguaymanta kay suyu Uruguaymanta nisuman kay kamalla kachun waq videokama ima takitachus uyarimunankichis mañamuychis noqa apamusaq allin pachi pachi